Bueno, en el día de hoy vamos a revisar algo del tema de cicatrización, heridas, infección del sitio operatorio. Se realizó para esto una revisión amplia de artículos, de guías, como la Guía Colombiana de Prevención e Infección del Sitio Operatorio, em, el libro pues base de cirugía que es los principios de cirugía de Schwartz, algunas guías adicionales como las guías de ITSA a nivel internacional, las guías japonesas del manejo también de infecciones de sitio quirúrgico. Y con esto pues tratar de encapsular todo este tema para que sea mejor entendido. A nivel de historia, pues podemos hablar rápidamente que desde 1846 se empezó a notar algo de infecciones de sitio operatorio cuando Ignas empezó a notar que había una amplia mortalidad en las pacientes que presentaban fiebre después del parto, y esto disminuyó un 1,5% al lavarse las manos con agua clorada antes de atender los partos. Posteriormente, Luis Pasteur ya empezó con las teorías modernas de la microbiología, en la cual empezó a identificar ya bacterias como estafilococos, streptococos, como causante de infecciones. Joseph Lister, quien era un profesor de cirugía en 1859, hizo relacionó esta teoría de Luis Pasteur en los pacientes que presentaban fracturas complejas que los ortopedistas operaban y que la mayoría de estos pacientes presentaban amputaciones y muerte por infección del sitio operatorio de esa cirugía ortopedia. Él hizo una serie de casos pequeña, evaluó impregnando apósitos con ácido carbónico en las heridas de los pacientes que se sometían a cirugía ortopédica y encontró que de 12 pacientes con estas fracturas complejas que fueron llevados a cirugía, 10 se recuperaron sin ninguna amputación, uno se recuperó con amputación y otro no sobrevivió por causas relacionadas. Entonces empezó como a hablar más de esa mejoría en las técnicas de asepsia y antisepsia. Entre 1878 y 1880, Robert Koch empezó a experimentar también el contacto que podía generar un organismo o un animal que estaba infectado, cómo podía contagiar a otro. Hacia 1889, Charles McBurney habló en su informe acerca de un procedimiento que podía salvar la vida de un paciente que tenía una apendicitis, una infección intraabdominal. Fue quien realizó la primera apendicectomía. Y cabe rescatar que el rey séptimo de Inglaterra fue salvado por el doctor Frederick Treves cuando le realizó una apendicectomía. Luego, con el advenimiento ya de las eras más modernas, pues se empezó a hablar ya de antibióticos, de penicilina, hacia 1928, con lo cual fueron disminuyendo esas tasas de infecciones postquirúrgicas. Y es importante entender en el ámbito quirúrgico no solamente la parte de la historia, sino también cómo las heridas van a cicatrizar, porque en estos procesos es donde ocurren las fallas y donde puede haber apertura o licencia de una herida e infección también de una herida. Entonces, en este cuadro lo que vemos es que en la primera parte hablamos de fases, luego hablamos de subfases, es decir, de esas fases, luego hablamos a nivel celular cómo se está produciendo todo, a nivel de vasos y a nivel de matriz, fuerza tensil y de los días según esas fases de cicatrización. Entonces, como se dan cuenta, estamos en pues, tres fases principales de la cicatrización: la inflamatoria, la fase de proliferación y la fase de remodelación. Y en estas, pues cada una tiene su subfase, y lo primero que pasa en los 5 a 10 minutos en un paciente cuando le hacemos una incisión quirúrgica es la fase de hemostasia, y esta fase se basa pues en esos procesos de vasoconstricción, en esos procesos de agregación plaquetaria para evitar el sangrado y generar la hemostasia en la herida. Posterior a esto, lo que vamos a empezar es ya la fase de inflamación, la subfase de inflamación, y observamos que los polimorfonucleares, los mononucleares y los macrófagos empiezan a migrar hacia la herida, generando esta fase de inflamación.
Siguiente, después de esa subfase de inflamación, ya empieza la granulación, en la cual las células amarillas que ustedes ven ahí, que son los fibroblastos, son aquellas células que le colocan, por decir, los ladrillos o los cimientos a esa herida que está separada y empiezan a generar un tejido de granulación en la zona. Y no solamente se hace tejido de granulación con los fibroblastos, sino que ven abajo como unos vasos sanguíneos, porque esa pared no solamente necesita ladrillos, sino también necesita tubos. Y entonces ahí los tubos serían los vasos sanguíneos y se genera angiogénesis, es decir, generar nuevos vasos sanguíneos que irriguen esta pared. Posterior a esto, en la fase, ya entrando a la fase de proliferación, está la subfase de epitelización. Y en este caso, pues ya podemos ver que no solamente la cicatrización está ocurriendo dentro de la herida, sino que en la parte superior, la parte superficial de la herida, en la piel empieza a generarse la epitelización, que es la formación de esa piel nueva encima en la herida. Siguiendo más, adentrándose más hacia la proliferación, empieza la fibroplastia y la contracción, que es la continuidad de esos fibroblastos que están en la herida quirúrgica, asociados ya en este momento al colágeno tipo 1 y asociados a unas células que se llaman miofibroblastos que generan fuerza y contracción en la herida. Y por último ya sería la fase de remodelación y maduración, que es una fase tardía que puede ocurrir hasta 2 años después del procedimiento. Tener en cuenta, en cuanto a la matriz, que inicialmente el colágeno que se encuentra presente en la primera semana, básicamente es la fibronectina y el colágeno tipo 3, que no es un colágeno de tan buena calidad, de tan buena fuerza, pero a medida que pasa el proceso, y si se dan cuenta en la línea azul oscura, el colágeno tipo 1 es quien va reemplazando la fibronectina y el colágeno tipo 3 y es el que le da una mayor fuerza a la herida. Por último, la fuerza tensil de la herida se alcanza un 30% aproximadamente las 3 semanas después de la incisión y una fuerza tensil más o menos a nivel de 99% al segundo año de la herida quirúrgica. Y por último, en la parte final de la gráfica, pues nos habla de los tiempos en los cuales va ocurriendo cada fase, teniendo en cuenta que la fase inflamatoria va aproximadamente en los primeros 3 días, la fase proliferativa se da más o menos entre la primera semana a las 3 semanas y la fase de remodelación es la que ocurre después de un mes hasta 2 años. Entonces, teniendo en cuenta esto, existen varios tipos de cierres de herida. Tenemos cierres de herida por primera intención, segunda y tercera intención. Primera intención es cuando tenemos una herida que hacemos en quirófano limpia sin ningún problema y la cerramos con suturas y eso sería una primera intención. Segunda intención son heridas que se encuentran infectadas, que se encuentran con necrosis, que se encuentran con una amplia pérdida de tejido y en la cual no podemos suturar la herida. Entonces, lo que dejamos es la herida abierta para que ella genere un proceso de granulación desde el fondo hasta la parte superficial de la herida, y esa sería la segunda intención. Y la tercera intención es una combinación como de las dos anteriores, en la cual inicialmente en procesos, por ejemplo, de apendicitis complicadas, con pus, en algunas ocasiones dejamos la herida abierta, como si estuviéramos haciendo un cierre de segunda intención, pero al dar unos días de tratamiento, curaciones de esa herida de manera profunda, al ver ya la herida limpia, que no tenga signos de infección, podríamos generar una sutura y eso sería cierre por tercera intención. Entonces, la infección del sitio operatorio es la segunda causa de infección nosocomial más frecuente y las heridas extraabdominales tienen una posibilidad de una infección del sitio operatorio entre el 2% al 5%, mientras que las abdominales hasta un 20%. Los pacientes que tienen una infección de sitio operatorio tienen mayor probabilidad de morir, de un 3 a un 75%, 60% más de ser admitidos en una UCI, 5 veces más de ser hospitalizados. Aumentan la estadía 10 días promedios y el costo aumenta, por lo tanto es muy importante conocer o tratar de evitar que un paciente tenga una infección del sitio operatorio.
En las infecciones del sitio operatorio, los patógenos vienen de la misma piel, de la mucosa, de las vísceras huecas del paciente que es operado. Y los principales gérmenes, el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus coagulasa negativa, enterococos y Escherichia coli serían otros frecuentes. Y el uso de antibiótico profiláctico, que hablaremos ahorita, ha demostrado una disminución en las infecciones de sitio operatorio. Entonces, definimos la infección del sitio operatorio según la profundidad. Podemos encontrar una infección de sitio operatorio superficial, una profunda y una órgano-espacio. Estas infecciones ocurren dentro de los primeros 30 días después de una cirugía o un año si colocaron una prótesis. Pues, por ejemplo, en ortopedia, que colocan muchas prótesis, en esos casos hasta un año puede presentar el paciente una infección de sitio operatorio. Y en cuanto al diagnóstico adicional, pues a los criterios que vamos a hablar, es importante la toma de cultivos o exudados de tejidos para hacer un diagnóstico microbiológico. Entonces, en cuanto a las infecciones de sitio operatorio, encontramos las superficiales que comprometen la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. Las infecciones de sitio operatorio profundo que comprometen el músculo y las aponeurosis. Y las órgano-espacios que son las que comprometen ya las cavidades, es decir, la cavidad abdominal, la cavidad torácica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas infecciones de un paciente que es operado? Pues el paciente va a llegar con, si nos vamos a la superficial iniciando, va a llegar con algunos síntomas de inflamación o infección local, como son eritema, dolor, calor en la herida. Estos pacientes pueden o no llevar drenaje purulento y si tomamos un cultivo, pues vamos a tener un microorganismo aislado. Lo mismo pasaría en las profundas, sino que como su caso lo dice, pues ya la infección no va a ser tan superficial, sino a nivel de músculo y aponeurosis. Y por último, los órgano-espacios, pues para hacer el diagnóstico tendríamos que tomar una imagen, un paciente que fue operado, por ejemplo, de una apendicectomía, para saber si este paciente que nos va a llegar no solamente con signos de inflamación local, sino que este paciente nos llega con signos de inflamación sistémicos, fiebre, taquicardia, leucocitosis, pues necesitaremos ya un método diagnóstico, sea imagenológico, una ecografía, una tomografía, o quirúrgico en una reoperación, llegar otra vez al sitio donde operamos para encontrar una colección. Y en algunos casos, pacientes que se dejan con drenajes, que tenga salida de pus por el dren. Entonces acá tenemos ejemplos de cuando hablamos de signos de inflamación local, encontramos en la imagen de la izquierda eritema, la herida no tiene los bordes muy bien afrontados, probablemente tiene calor. Podríamos ver en la imagen superior derecha cómo hay una colección purulenta que viene ya de los tejidos más profundos, o en una reoperación, como ven en la imagen central que está abajo, por una laparoscopia están drenando un absceso, o en la parte superior a esto un paciente que tiene un drenaje y que tenga salida de pus. Esas serían las formas de diagnóstico. Pero para esto, o para evitar estas infecciones que nos da una mayor mortalidad en el paciente operado, pues existen muchas causas y formas de prevenirla. Primero, tener en cuenta los factores de riesgo que tiene el paciente o la característica del paciente que nos aumenta el riesgo de infección en una cirugía. Primero, la edad mayor de 65 años, la obesidad, que ya tenga hospitalización preoperatoria porque está en un ambiente hospitalario. El tema de la diabetes es importante y lo ideal es que el paciente con diabetes de manera preoperatoria tenga unas glicemias menores de 120 y postoperatoria. Ya si vemos que el paciente tiene más de 200, va a haber una alteración en las células de granulocitosis, de fagocitosis y por lo tanto nos va a predisponer a infección. La idea es tener un paciente con glicemias en ayunas menores de 120. Luego tendríamos el paciente que va a ser operado pero que ya tiene una infección. El uso de esteroides, los fumadores, pues afectan la cicatrización. Lo recomendable en estos pacientes fumadores es que dejen el cigarrillo 30 días antes de la cirugía.
Entonces, formas de evitar, además de primero conocer mi paciente y de tener esas características que hablamos que me aumentan el riesgo de infección del sitio operatorio, también existen pues algunas metodologías que se usan prequirúrgicas, como son las duchas antisépticas, en la cual el paciente se lava con un jabón especial antes de la cirugía. Realmente no es una recomendación tan importante. Se ha demostrado que es preferible el uso del antiséptico antes del procedimiento, de un lavado con clorexidina. Remoción del vello, está demostrado que lo ideal es que sea con una rasuradora eléctrica, no con cuchillas, no inmediatamente antes de la cirugía, porque por ejemplo la cuchilla lo que hace es generar microlaceraciones en la piel, remover los microorganismos que se encuentran ahí en la piel. Uso antibiótico profiláctico, que lo vamos a hablar ahora mejor, y el lavado de manos y el lavado del paciente durante la cirugía tienden a ser uno de los factores más importantes para evitar infecciones del sitio operatorio. Entonces, para tener esto en cuenta es importante clasificar las heridas, porque cada herida tiene un riesgo también de infección. Entonces tenemos que las heridas se clasifican como limpias, contaminadas, sucias. Cada una tiene un riesgo de infección dependiendo de lo que estemos operando. Entonces las heridas limpias son aquellas heridas las cuales se realizan en un sitio donde no hay inflamación, no hay infección y que no ingresamos a los tractos ni respiratorio, ni gastrointestinal, ni genitourinario. Es decir, nosotros no estamos abriendo ninguno de los tractos, solamente estamos operando en una zona que no esté inflamada, por ejemplo, una lesión benigna en la mama. Ahí no hay inflamación, no estamos ingresando a ninguno de los tractos, eso sería una herida limpia con un riesgo de infección del 2%. Luego estarían las limpias contaminadas, en las cuales en estas sí entramos ya al tracto gastrointestinal, genitourinario, respiratorio, con unas técnicas de asepsia y antisepsia respetadas y que todo esté bajo condiciones controladas sin contaminaciones inusuales. En este caso, el riesgo de infección es de un 3%. Y el ejemplo pues clásico sería, por ejemplo, un paciente que le hacemos una colecistectomía, pues ahí estamos entrando al tracto gastrointestinal, pero no hay infección, no hay necrosis, no hay ninguna de las otras características, se respetaron bien todos los eventos de asepsia y antisepsia. Y en el caso que en el momento de la colecistectomía se genera alguna perforación y salga bilis, yo bajo condiciones controladas las pueda aspirar, la pueda manejar, seguiría siendo limpia contaminada, porque bajo condiciones controladas puedo manejar esa fuga. A diferencia de las contaminadas, en la cual ya hay una ruptura de las técnicas de asepsia y antisepsia, o hay una gran contaminación cuando yo entro a la cirugía de el contenido, por ejemplo, de las vísceras o del caso de la vesícula bilis regada en la cavidad abdominal. Adicionalmente, aquí encontramos también las heridas que tienen inflamación aguda y las heridas traumáticas menores de 6 horas. Por último, encontramos las heridas sucias, que tienen un riesgo de contaminación del 7 al 40%, y estas heridas ya serían las heridas traumáticas mayores de 6 horas, las heridas que tienen pérdida del tejido con necrosis, las heridas que tienen pus, perforación de víscera hueca, mordeduras, son catalogadas ya como sucias. Entonces, para ser un poco más didáctico, tendríamos que tener que, ejemplo sería una herniorrafia inguinal. Cuando yo hago una herniorrafia, estoy trabajando prácticamente en la pared de la región inguinal y por lo tanto no estoy entrando a ningún tracto gastrointestinal, genitourinario ni respiratorio. Las condiciones de asepsia y antisepsia están normales, no hay pus, no hay inflamación, entonces esto sería una herida limpia. La resección de un lipoma, el lipoma es un tumor benigno en la grasita, en el tejido blando, no estoy entrando a ninguno de los tractos gastrointestinales y si no hay pérdida de las técnicas de asepsia y antisepsia, sería una herida limpia. Lo mismo que una mastectomía, que una tiroidectomía, o sea, estos 4 ejemplos son de heridas limpias.
Si ya hablamos de colecistectomía, que era lo que estaba explicando en la diapositiva anterior, pues si no hay ningún problema durante el procedimiento, sería limpia contaminada porque entra a un tracto, pero si ya yo encuentro pus alrededor de la vesícula, pues ya sería sucia porque un piocolecisto me la clasificaría ya por la presencia de pus como sucia. Lo mismo pasa en la apendicectomía, si solamente es un proceso inflamatorio, pero si ya hay pus, pues ya me cambiaría a un tipo de herida sucia. Entonces, todo se basa no solo en el procedimiento, sino en las condiciones que yo estoy operando el paciente. Ejemplos, acá en el primer recuadro, arriba del lado izquierdo, pues tenemos una resección de un tumor de mama y en este caso sería una herida limpia. El lado derecho sería una colecistectomía laparoscópica, si no hubo ningún problema, sería limpia contaminada, una apendicectomía y como pueden ver en la última imagen ya es una herida que tiene necrosis, que tiene tejido desvitalizado y por lo tanto sería una herida sucia. Bueno, esta diapositiva no se ve muy bien, pero básicamente existen algunas escalas para em, tener una probabilidad de una infección de sitio operatorio en un paciente. Y en esta tenemos la escala de NIS y la escala de CENIC, las cuales pues tienen unos eventos, unos puntajes y según ese puntaje va a haber un riesgo de infección. Por ejemplo, CENIC habla de si yo tengo un paciente con una cirugía abdominal sería un punto, si es una cirugía que duró más de 2 horas un punto, si en la clasificación de las heridas que hablamos ahora sería una cirugía sucia o contaminada sería un punto, y que si el paciente después de la cirugía lo encontramos con 3 diagnósticos, pues sería un punto, y teniendo esta suma, pues hablamos del número de criterios, si tuvo 2 puntos, un 9% de riesgo de infección, si tuvo 4 puntos, un 27% de riesgo. Lo mismo pasa con la escala NIS. En esta, pues lo primero que hablan ellos de la clasificación de ASA y arriba está la tabla del ASA, en la cual habla como del estado general del paciente. Y tendríamos, si es un paciente que tiene un ASA 3, 4 o 5, sería un punto. Y cuando lo confrontamos con el puntaje de ASA, pues un ASA 1 sería un paciente que es sano. Un ASA 2 es un paciente que tiene una enfermedad sistémica leve, por ejemplo, una hipertensión controlada. Un ASA 3 sería una enfermedad sistémica severa que limita las actividades, pero que no es incapacitante. Entonces ya ahí sería de pronto un paciente que tiene una diabetes, que no está compensado, pero que no lo incapacita totalmente. En el 4 ya sería una enfermedad sistémica que incapacita o pone en riesgo la vida del paciente, es un paciente complicado. Y el 5 es un paciente pues, que está moribundo y que no se espera que tenga una sobrevida 24 horas con o sin la cirugía. Entonces, teniendo esta clasificación, el paciente 3, 4, 5 en la escala de NIS tiene un punto, la herida contaminada o sucia un punto y la duración de la cirugía mayor del percentil 75 un punto. Y en esto realmente existe como unas tablas de percentiles del tiempo que debe llevar cada cirugía. Y estar fuera del percentil 75 para esa cirugía daría un punto, básicamente se usa como 2 horas, igual un punto. Y teniendo esto, tendríamos el riesgo de infección según el puntaje, según estos, y si tiene, por ejemplo, un punto, tendría un 3%, 2.7% de riesgo de infección y 3.15% de riesgo de infección. La profilaxis antibiótica, pues, sería una de las bases más importantes acerca de cómo prevenir las infecciones de sitio operatorio. Esto no lo decimos nosotros, hay múltiples investigaciones, como ven arriba, acerca de la profilaxis antibiótica y existen recomendaciones puntuales. La primera, más importante, es administrar el antibiótico profiláctico, que después veremos cómo existen unas tablas en las cuales, según la cirugía que vamos a realizar, los gérmenes que más generan infección de sitio operatorio, pues yo usaría este antibiótico profiláctico. Entonces, la idea sería administrar el antibiótico 60 minutos antes de la incisión, o en el caso de usar fluorquinolonas o vancomicina, tiene que ser 120 minutos antes del procedimiento. ¿Por qué ese tiempo? Porque ese es el tiempo que requiere el antibiótico para alcanzar un nivel en sangre adecuado para que en el caso de la
colonización bacteriana, pueda ese antibiótico hacer efecto ante ese germen. Si lo colocamos inmediatamente cuando estamos iniciando la cirugía y hay contaminación por bacterias, no va a haber suficiente antibiótico para evitar pues ya la proliferación del germen. Por lo tanto, ese es el tiempo adecuado. La duración de la profilaxis se ha estudiado también. La idea es que sea una sola dosis antes de la cirugía si no necesitamos refuerzo, y según el gusto del cirujano se puede prolongar hasta dentro de las primeras 24 horas, y pues en los pacientes que son ambulatorios, que los operamos y se van para la casa, por lo general solamente usamos el antibiótico antes de la cirugía. Tener en cuenta que según la vida media de los antibióticos y la duración de la cirugía, en algunos casos debemos colocar refuerzos antibióticos durante el procedimiento. Esta era la tabla que más o menos les comentaba. Entonces, según el procedimiento que vamos a realizar, pues existen una serie de recomendaciones. Por ejemplo, cirugía biliar abierta, recomendación, cefazolina. Si yo voy a operar un paciente con apendicectomía, entonces ya podríamos ver si vamos a utilizar una cefalosporina con metronidazol, o si es alérgico, clindamicina con gentamicina. Entonces tenemos como en esta tabla todas las opciones para el uso de antibiótico profiláctico. Luego de ya terminar con esas características preoperatorias para evitar las infecciones o para minorar ese riesgo de infección del sitio operatorio, encontramos ya las características intraoperatorias, y lo más estudiado y lo más recomendado es primero que el paciente tenga una buena oxigenación y que mantenga una FiO2 óptima. La temperatura es importante, hay que evitar la hipotermia, dado que el paciente que está ante hipotermia pues va a tener alteración de la vasoconstricción. Evaluación del tipo de herida, que pues eso lo hacemos también intraoperatoriamente, es decir, cuando yo entro, ya yo si encuentro que tengo pus, pues ya la clasificación de herida, ya esa herida me va a decir que es una herida sucia. Manejo de la ansiedad en los pacientes, manejo adecuado de la tensión arterial y evitar pues toda la contaminación intraoperatoria. Y por último serían las características posoperatorias para evitar infección del sitio operatorio. Sería primero el cuidado de la herida. La recomendación es mantener la herida con un apósito estéril por lo menos de 24 a 48 horas cubierta, y después pues hay que destaparlo, curarlo con solución salina idealmente, y no hay de pronto ninguna evidencia si se debe o no cubrir. Algunos cirujanos preferimos que el paciente cubra su herida por lo menos la primera semana, algunos le dicen después de las 48 horas puedes dejarla destapada, pero la recomendación es la primera 24 a 48 horas cubiertas. Y tener en cuenta que siempre que se vaya a hacer la curación, pues tiene que haber un lavado de manos, gasas estériles, guantes idealmente estériles. Segunda característica postoperatorio, controlar el dolor en el paciente diabético controlar glicemias, y que la curación pues se realice adecuadamente. Muchas gracias.